Bienvenidos a este espacio en el que, al igual que un cosmonauta explora el universo, nosotros exploramos la mente humana. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos por las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y pueden vernos y escucharnos también por YouTube. Si quieren ver los extractos de los episodios, compartir, seguirnos, tener contenido o ver contenido interactivo, recomendarnos temas, nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como Mentenautas Podcast. Hoy tenemos un invitado que por primera vez viene a este podcast. Está sumamente... ¿Qué fue eso, Ludero? Sí, no te vas a poder. No, pero está bien. Un fallo técnico. Ok, tenemos a ese invitado que está aquí haciendo desorden. Un amigo muy íntimo de la universidad. Oye, yo iba a decir que de la escuela es hablador. De la universidad, y estudió medicina conmigo. Y tenemos al doctor, oye, doctorísimo el tipo, Jorge Romero, mi hermano. Está nervioso. Nada, todo bien, me siento muy bien de ser invitado a tu programa, hermano, de verdad. Uh-huh. Un poco nervioso, pero Está la bien. situación. Está bien. Cabe resaltar que tú eres residente de primer año de oftalmología. De lo chiquitico De empezando. lo chiquitico empezando. ¿A dónde que tú estás? En Secano, Secanot. tú sabes, la cosa fuerte. La cosa fuerte. Nosotros tenemos una rutina, de tradición acá, que hacemos una o dos preguntas, depende, a los invitados respecto a lo siguiente. O sea, esto se llama Mentenautas. Nosotros tratamos de explorar el comportamiento y vaina de la mente humana, ¿verdad? ¿Qué ha estado pasando últimamente por tu mente en estos días? Bueno, tú sabes que yo estoy de vacaciones. Sí, Entonces, te aproveché ahí. claro. Yo estoy de vacaciones, yo tengo más tiempo libre, tengo más cosas en las cuales pensar, pero, o sea, además del trabajo, obviamente, Sí. porque uno cuando está en el trabajo no nada más piensa en el trabajo. Me imagino que la gente que tú has invitado de aquí que han estado en el trabajo te hablan, no, estoy pensando en el trabajo, Así es, algo así. porque eso, y más si es medicina, te ocupa todo el tiempo del mundo. Pero eso o sea, el tiempo para yo pensar se ha visto interrumpido de acuerdo a las situaciones que yo he tenido. Como yo te estaba comentando anteriormente, Ok, la situación de mi papá, eso me tiene un poquito... sí. O sea, yo busco cosas para distraerme, intento, yo qué sé, ver un video de un anime, escuchar música. Ok, por ahí vamos. Entonces, pero mayormente eso y ya otra cosita que tú ya hemos hablado. Música. Tú mencionaste. La segunda pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué canción? O sea, tú sabes que a veces uno se despierta. Uno se... Está sonando el teléfono, ok. Este no es el mío ya, ¿eh? No. Pero está bien. El caso es... No, sí, no te apures. El caso es que tú sabes que uno tiene como un par de días o semanas, se levanta un día con una canción en mente, o un álbum, un artista. ¿Te está pasando? Pues tú estás escuchando música para distraerte en cuanto... Bueno, ¿qué te digo? Yo como que no soy de una música ya, no de un género en específico, no de un artista en específico. Yo escucho como lo primero que yo sienta que tengo que escuchar. Ok. O sea, yo tengo un día que estoy, por ejemplo, te estoy escuchando un reggaetón de Don Omar, por ejemplo, por ponerte un caso. Y de repente, no, déjame pasar ahora a Manuel Medrano, déjame pasar ahora a Kenny García, o déjame pasar de nuevo a Mago de Oz. Ok. Por ejemplo, hay una de Mago de Oz que ahora yo la estoy escuchando mucho, que se llama La Rosa de los Vientos. Pero así, yo como que varío mucho, yo no me quedo... El Mago de Oz, La Rosa de los Vientos. Ok. Entonces, nosotros... yo te traje acá, aproveché las vacaciones. Tú dirás a la gente que está escuchando, ¿y cómo diañe? ¿De qué este muchacho va a hablar? Si todo el que ha venido aquí ha hablado de un tema relacionado a salud mental. Pues siempre tratamos de aterrizarlo.
Y nosotros vamos a hablar hoy de la interconexión que tiene la visión y la salud mental. Entonces, ¿qué tú puedes tener o sea, qué tú nos traes de eso en principio para introducir? Bueno, hay que tener en cuenta siempre que la medicina no es algo como separado, o sea, no hablamos de especialidades por separado. Yo considero que la medicina es totalmente holística y cada vez que yo veo que hay una combinación, un trabajo interdisciplinario en la medicina, yo digo, estamos haciendo la cosa bien, porque en el momento en que no cerramos solamente en una cosa, no nos estancamos. Sí. Entonces, esa relación entre oftalmología y salud mental, para mí, cuando yo lo vi en la lista de temas, me interesó muchísimo porque depende, o sea, como todas las especialidades, cada una depende de la otra o cada una se interrelaciona con la otra. Pero yo considero que el tema de la visión, va muy de la mano con la salud mental porque... ¿Tú entiendes que no es forzado? A lo mejor porque a lo mejor alguien dirá que no. Eso lo pusieron ahí. Eso está forzado. Eso no para nada. Eso está totalmente relacionado porque es que desde que nosotros nacemos, crecemos, nos relacionamos con nuestro entorno, nosotros entonces vamos utilizando los sentidos. Sí. Y los sentidos es lo que a nivel cerebral, las interconexiones cerebrales que uno va haciendo a medida que uno crece, a través de los sentidos, es lo que le da carácter a nuestra conducta. Es lo que en un principio nos va formando hasta nuestra etapa de adulto. De adulto y más allá. Entonces, cuando hacemos énfasis en la visión, entonces podemos detallar mucho más cosas. Y entonces tú entiendes que la visión como sentido, y uno de los sentidos, no se puede poner de que uno más primordial que el otro, pero tú entiendes que sí tiene un impacto importante dentro de los aspectos de la vida. Totalmente de acuerdo. Y ¿tú crees que la visión está muy de la mano con lo que las emociones se refiere? O sea, tú dices, mira, una persona puede presentar X tipo de emoción, alegría, tristeza, odio, enojo, y la visión tiene un impacto importante en ello. Claro que sí, porque es que, mira, nuestro entorno, o sea, nuestro medio, con lo que nosotros nos relacionamos, como ya hemos dicho, los sentidos, pero enfocándonos en la visión, las cosas que nosotros vemos tienen una reacción directa en nuestro cerebro. Entonces, hay cosas que desde pequeños nosotros asociamos como buenas, como placenteras, como cosas que nos gusta ver y cosas que no nos gusta ver. Entonces, a ella nosotros influye directamente, o sea, vamos relacionándolo directamente con las emociones. Por ejemplo, la novia tuya, tú andas en la calle con ella y tú hagas algo que a ella no le gusta y ella te dé una mirada. Tú con esa mirada ya tú interpretas muchísima información que no es necesario utilizar otro sentido. Nada más con tú ves, eso influye directamente y eso tiene que ver muchísimo. Entonces, ya entendiendo que la visión tiene un punto importante en cuanto a salud mental se refiere, una pregunta así como un poco tricky. Bueno, tú eres oftalmólogo. O primero, ¿por qué tú quisiste la especialidad de oftalmología? Bueno, es una pregunta... Ay, Dios mío, es una pregunta muy frecuente que la gente hace. Porque cuando uno está en la carrera, uno no entra en contacto con oftalmología, básicamente. O sea, uno está ahí, la materia está ahí. Hasta el final casi ya. Exacto, está en la parte clínica, pero uno no tiene como esa... No sé, uno no entra en contacto. Uno sale sabiendo poco de ahí. ¿Qué uno sabe? Lo que es miopía, metropía, astigmatismo. Yo creo que eso es lo único que yo aprendí mientras yo di la materia. Pero antes, o sea, después de que yo cogí el examen, el ENUR, el examen único de residencia, que yo vi la nota que yo tenía,
yo me di cuenta de que yo tenía muchas posibilidades en muchas especialidades. Yo valoré específicamente la parte de mi estilo de vida. Ok. O sea, yo me proyecté a un futuro y dije, bueno, mira, realmente yo quiero hacer medicina, quiero hacer algo que sea clínico quirúrgico, ya ahí cumplió uno de los criterios, de los requisitos. Y también quiero tener tiempo para yo disfrutar, o sea, para yo disfrutar también la parte fuera del hospital y disfrutar con mi familia. Y a través de investigaciones, pedí recomendaciones a gente que yo conocía, busqué videos. Y ahí yo pude entonces totalmente decir, bueno, tengo tiempo para yo hacer cosas que me den, que yo quiera hacer. Y ejercer. Tengo la parte clínica quirúrgica que me gusta porque yo puedo intercambiar de roles, que es algo que no va a ser tan monótono, aunque al final sí, porque todo se va a repetir. Y otra cosa es también la remuneración, que a la gente no le gusta hablar de eso, la gente dice que no, es por vocación. Pero tiene Mentira, o sea, todo está relacionado aquí con el dinero, o sea, todo el mundo sabe eso. Negarlo es taparse los ojos, o sea, tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces, la pregunta que realmente yo quería hacer era, si yo te hago la siguiente pregunta, sería esa misma la elección. O sea, ¿cuál sería un sentido de los sentidos? ¿Cuál de los sentidos sería el que a ti, del que tú prescindirías si de tu vida, o sea, si tu vida dependiera de ello? O sea, una pregunta hipotética. Tú vas a perder la vida y tú tienes que prescindir de un sentido. Bueno, ¿qué sentido? ¿Y cuál es tu sentido favorito? Esa pregunta yo no me la había formulado nunca realmente. Entonces, ¿de cuál yo prescindiría? Teniendo en cuenta los sentidos. O sea, resumiendo los 5 sentidos. Los 5 sentidos, porque exacto. Hay más sí, porque la percepción y va. Exacto, hay más percepciones. Los 5 sentidos: visión, gusto, tacto, oído, olfato. Yo creo que el tacto. Ese es el que tú prescindirías para tú seguir viviendo. Si eso implica, o sea, yo seguir con mi cuerpo normal, mi piel normal. ¿Y entonces cuál es tu sentido favorito? La visión. La visión, ok, está bien. Entonces, siguiendo con el tema. Tenemos que dentro de los... Tú mencionaste, por ejemplo, miopía, hipermetropismo, todas esas enfermedades que son muy frecuentes en la visión. Pero ¿cómo estas enfermedades pueden afectar a lo que salud mental se refiere? Bueno, partiendo del hecho de que la salud mental es un estado de bienestar que nos permite a nosotros desarrollar los conflictos que tenemos en la vida, enfrentarnos al estrés, aprender, desarrollarnos habilidades para todo esto, para tratar de aportar a la comunidad. En el momento en que nosotros nos vemos afectados de un sentido, y más de un sentido tan relevante como la visión, que aunque no es necesario para la vida, tú puedes vivir sin él, yo siento que es muy relevante realmente. O sea, yo creo que eso lo sentimos todos porque a través de ello podemos interaccionar, recibir esas sensaciones. Yo considero que en el momento en que nosotros nos vemos afectados este sentido, se afecta totalmente nuestra interconexión con el mundo externo. Es decir, a ti te gusta manejar. Sí. Y tú te da una enfermedad ocular. Digamos que tú tuviste un trauma, para no irnos muy lejos. Tú tuviste un trauma manejando, se rompió el cristal, los ojos tú los perdiste porque el cristal te hizo daño. Y la visión tuya, aunque no es totalmente ciega, o sea, tú tienes percepción de luz, ves destellos, ves cosas moviéndose, aunque tú no sabes identificar qué es, ya tú ves menos. Y tú tienes ese problema de que ya cosas que te gusta hacer, tú no las estás haciendo. Entonces, a partir de ese momento, vamos teniendo problemas a nivel de la psiquis, a nivel de la salud mental.
conociendo bien que una de las manifestaciones o una de las cosas que nosotros identificamos en una persona depresiva es la anedonia, este aislamiento, porque no puede hacer cosas o no hacen en específico cosas placenteras. Nosotros nos veríamos forzados a estar en ese estado, valga la redundancia, en el que no podemos hacer cosas placenteras porque ya no tenemos X sentido. el sentido que nos permite El hacerlo. sentido de la visión. Aunque podamos realizar movimientos, pero no podemos ver lo que estamos haciendo. Entonces, en ese momento, puse un ejemplo práctico, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta mirar flores. O sea, hasta pintar. Hasta pintar. Porque tú pintando tienes que ver. Tiene que ver. Entonces, inmediatamente, ya eso nos va comprometiendo nuestra relación con el medio. Y nos va comprometiendo la capacidad de nosotros adaptarnos, de nosotros pensar, aprender cosas para relacionarnos con eso, para resolver X problemas, y eso al final nos va desencadenando un problema de salud mental. Sí, eso se va reflejado en el autoestima y la misma calidad de vida. La persona entiende, a lo mejor una persona que tenía toda su vida viendo, como tú dijiste, el ejemplo práctico que diste, y de pronto ya no posee el poder ver, el poder de la visión, no tiene esa posibilidad, y entiende que a diferencia de los demás, a él le falta o a ella le falta algo que le producía placer, como tú dices. Exacto. Y aquí en el humano todo lo que genera y hace como por placer, y son muchas cosas que las que puede realizar una persona que necesitaría de la visión, o con la visión se exacerbaría ese sentimiento de placer. Claro que sí. Entonces, ¿hay evidencia alguna de que los problemas de visión y la salud mental se ven relacionados? O sea, como que si yo tengo X problema de visión, esto me puede llevar a X problema de salud mental. O si yo tengo X problema de salud mental, esto me puede llevar a X problema de visión. Sí está relacionado, y hay evidencia científica de que sí está relacionado la salud mental con la pérdida de la visión. Hay enfermedades, o sea, hay condiciones en que la enfermedad visual te va a producir un problema de salud mental, pero no siempre es el caso. Hay veces que, aunque, o sea, ¿cómo explicarlo de manera sencilla? O sea, tú puedes tener un problema de salud mental a partir de una enfermedad, pero no siempre se va del caso. No siempre, o sea, no todo el ciego va a desarrollar un problema de salud mental. No es 100% seguro eso, sí. Y con qué más se relaciona con la depresión, ya por lo que hemos dicho, pero también está relacionado a ansiedad. Y estrés. Y el estrés, obviamente va relacionado en la crisis de ansiedad con el estrés. Y el estrés viene más bien, o sea, no necesariamente se va a relacionar a la enfermedad ocular, porque esto puede darse por cualquier tipo de enfermedad. Tú vas a tener una enfermedad que tiene un pronóstico muy malo, y la persona desarrollar ese tipo de estrés, esa incertidumbre de que qué va a pasar, algo que es progresivo, que no se puede revertir, ya sea de los ojos o ya sea de cualquier sistema, la persona va a desarrollar un problema de ansiedad. Entonces, en los ojos no es la excepción, ok, se relaciona, pero con quien hay más vinculación específica con la depresión, porque va, o sea, hay un mecanismo por el cual se va a producir, y, o sea, hay como una vía. Perdí la visión, ¿cómo eso me lleva a la ansiedad y por qué? Ok. Entonces, ahí ya nosotros tenemos como una vía más esclarecida y es más específica de la relación pérdida de la visión, depresión, que una vía de la pérdida de la visión con la ansiedad, porque la ansiedad puede ser ya más generalizada. Múltiples factores. Y una pregunta, allá en el centro donde tú estás realizando la residencia, cuando una persona tiene la pérdida de la visión de uno o ambos ojos, hay un proceso como holístico, así que se diga, mira, esa persona puede llevar, como tú lo dices, a una depresión, por lo que más o menos hemos hablado acá.
se le da un seguimiento, hay un programa, hay un plan para ello. Mira, realmente no. No hay un programa. Sería muy buena idea implementar eso acá. O sea, todos sabemos que en la República Dominicana tenemos un déficit En salud, en de general. salud mental. O sea, de Salud salud general general y salud y mental en salud mental es también. 100%, o sea, es maximizado. Sí. Porque no tenemos un centro interdisciplinario para personas con trastornos de salud mental, donde se le daría ese soporte. Realmente en el lugar donde laboro no lo tenemos, pero siempre hay que recalcar, siempre hay que hacer énfasis en la empatía. Por más trabajo que haya. Miren, en el hospital donde yo trabajo, mucho trabajo, mucho excesivo, para la cantidad que somos. Pero nunca puede faltar ese lado humano, ese lado de empatía, porque una persona, como tú dices, llegó, un accidente, son cosas que pasan. Un accidente, el nombre lo dice, son accidentes. Estaba martillando un clavo en una pared, se partió la cabeza del clavo y le provocó una herida en el ojo, en la córnea específicamente. Es bien sabido que ese tipo de heridas comprometen muchísimo la visión de ese ojo, del ojo que sufrió El trauma. el trauma. Pero es muy diferente tú tratar al paciente y decirle, mira, tú perdiste ese ojo, hazte esta analítica, ve mañana operate y ya te fuiste, tú perdiste, tú no vas a ver ese ojo ya. O sea, es muy difícil, es muy diferente tú hacer eso a tú tratar de ser más empático con él, aunque haya trabajo, porque siempre, donde hay mucho trabajo, tú intentas agilizar lo más que tú puedas, pero hay casos en los que tú tienes que detenerte. Sí. Porque si no, o sea, ¿qué tipo de medicina que estamos Sí, aunque practicando? no haya un sistema interdisciplinario que se pueda encargar de eso, tú como persona que tiene ese mano a mano, Claro. aunque tenga mucho trabajo, si se trata de ser empático con la persona, De tu detenerte. Mira, de acompañarlo en el proceso. yo tuve un paciente, es muy diferente. Yo mismo hice el experimento. Yo dije, déjame ver, déjame yo hacer el cambio. O sea, déjame yo ver qué hay de diferente en lo que yo estoy haciendo. Un paciente con una herida. Ok, hay que prepararlo rápido. Le expliqué, mira, tu ojo no va a ver, ya tú no ves ese ojo. No lo dice en mala forma, pero lo hizo lo más rápido posible sin explicarle nada. La familia entera y todos empezaron a dar gritos. Todito, mira, ese ojo no va a ver, ya no se preocupen, eso hay que operarlo, eso se opera. ¿Para qué? Para evitar que se termine de salir el ojo por la herida y para evitar que se infecte, haga una meningitis, algo que vaya al cerebro. Le expliqué rapidísimo, estaban dando gritos, ay, que el ojo. Y yo, pero no se preocupen, que hay otro ojo. Estoy explicándole así, hay otro ojo, lo importante es que él está vivo, que tire para adelante. Y lo hice después con otro paciente, que en este caso no era una herida, sino era un ojo ciego doloroso. Un ojo ciego doloroso ya es un ojo que ha perdido la funcionalidad por cualquier razón. Y el paciente no aguanta el dolor ya porque le sube la presión o porque hay estructuras expuestas que provocan dolor y el paciente no aguanta y hay que hacerle un procedimiento para evitar ya que eso siga doliendo. Y como no es funcional el ojo, entonces lo que se hace es lo que decimos coloquialmente como un vaciado. Sacamos el contenido del ojo, dejamos la capa externa, una esferita, suturamos y esperamos que cicatrice bien con un conformador. Ese era el caso del paciente. Él estaba para esa condición. O sea, ya el ojo está ciego, es cierto, pero hay que operarlo. Entonces, en el día que él había ido una semana entera y no se había podido hacer todo lo que requería. Y ya cuando se pudo, que él tenía todo, ese día por un problema ya que se nos escapó de la mano, no se pudo hacer. Y ellos estaban dados al pecado, como dicen. Entonces, a él yo le paré, mire, papá, y a la familia, no, miren, esas son cosas que pasan, sabemos que ya le duele mucho, pero vamos a esperar. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano, yo soy creyente. Usted cree en Dios, mire, Dios sabe por qué hace las cosas. Nadie sabe si por lo que usted se suspendió eso fue Dios poniendo su mano para evitar una complicación. Y traté de ser lo más empático posible. Y el paciente, aunque está ciego y sabe que va a perder el ojo,
ese señor se fue totalmente, hasta riéndose. Contento. Él tenía un dolor en el ojo y se fue hasta contento. Y los familiares también. Entonces, ahí está la diferencia. Yo llego al hospital, me encuentro con el paciente que yo le dije que se vaya rápido, para hacerle la prequirúrgica y todo, normal. 2 desconocidos. Llego de nuevo, o llega el paciente, al que yo le dije que lo traté bien, llega y para él yo soy un hijo de él, me abraza, me lleva de todo. O sea, no es que ese es el objetivo, que te lleven cosas, pero o sea, tenemos que revisarnos muchas veces. Que ser lo más humano posible. Exacto, porque eso va relacionado con la salud mental, y más cuando hablamos de pacientes con pérdida de visión, la parte de oftalmología. No solamente el paciente, porque el paciente tiene un problema, es cierto. También es el profesional que lo atiende. Exacto. Entonces, yéndonos el tema de fatiga, estrés, ansiedad, muchas veces está relacionado también con visión, por ejemplo, borrosa. Y eso es muy común hoy en día. De hecho, tú ves por ahí cientos de mensajes o en páginas publicando diciendo, mira, el uso mucho de este tipo de pantallas, de la pantalla del televisor, el celular, está muy relacionado con la fatiga en la visión, de la visión cansada. ¿Qué opinión se merece eso? Bueno, mira, eso es algo que, si bien es cierto que junto con la tecnología ha venido el problema, se ha potencializado después del COVID. Se ha potencializado. ¿Y eso como por qué? Bueno, sabemos que nosotros estábamos en aulas cogiendo clases, los niños también. Hacíamos contacto con más frecuencia persona a persona. Llega esta situación del COVID, 2020, entonces todo se cae, nos aíslan. Como un método de adaptación, más bien dicho, no de defensa, sino de adaptación, recurrimos entonces a la tecnología más de lo que ya lo habíamos hecho en el pasado. Entonces ahí empezamos incluso a crear programas virtuales con mucha más frecuencia. Los niños que iban a la escuela a realizar sus actividades de manera presencial, entonces empezaron a utilizar teléfonos, tablets, y eso se ve más afectado. Incluso la población que donde más se ve es los niños. Este síndrome óculo-computador. Recuerdo... Eso tiene un nombre ya definido. Tiene un nombre en específico. Ahora mismo te lo voy a deber. Okay. Pero va relacionado a la parte ocular y a la parte del computador, la parte virtual. Pero es así. Es cierto que algunos adultos han hecho alguna dependencia, han exagerado mucho más que otros, pero en los niños de manera general se ha visto esto. Y es porque ellos no tienen otra actividad. O sea, en el momento ellos no tenían otra actividad, nosotros sí buscábamos otra cosa que hacer, ya por la experiencia, pero ellos no. Entonces también la crianza cambió. La crianza cambió a que yo, para hacer que el niño haga silencio, entonces yo le daba un teléfono. Mira, un teléfono. Ponte a ver Pocoyo, ponte a ver Pepa. Entonces, todos esos muñequitos. Entonces, ahí ya los niños... Sí, yo no sé si tú has escuchado que ahora las personas mayores dicen, esos niños de ahora saben más el teléfono que todos nosotros. Ellos nacen con el teléfono en la mano. Entonces, de ahí empieza el problema. Se potencializa esa faceta y se acumula con trastornos que ya vienen de por sí. Por ejemplo, los niños muchas veces tienen problemas refractivos. Nosotros también tenemos, aunque la mayoría lo corregimos con lentes, otros no. Otros tienen problemas refractivos y no saben que lo tienen. ¿Qué son problemas refractivos para que la gente...? Bueno, para que la gente entienda. Tú le dices, mira, esto y esto. No, problemas refractivos son básicamente, a términos simples, cuando la luz que nosotros percibimos su punto focal no llega exactamente a la retina, sino que... Bueno, vamos bien, porque ya mencioné retina. O sea, ¿qué les digo? Lo que nosotros vemos bien, no lo vamos a ver nítido. No vamos a ver nitidez debido a que las estructuras oculares presentan una alteración, ya sea
permitiendo que la luz que nosotros percibimos lleguen a un punto o no del objetivo. O sea, muy problemático que llegue eso. Es como una cámara. O sea, imagínate que la cámara presenta un problema a nivel del lente, tenga el lente rayado. Si tiene el lente rayado, obviamente la luz que percibe va a tener diferentes tipos de refracción y no van a coincidir, no va a haber un punto focal donde debería estar, que es en la mácula, específicamente la fobia de la retina. Okay. Entonces, cuando eso ocurre, por ejemplo, la córnea es muy plana o es más curva de lo normal, el cristalino tiene problemas para acomodarse, el ojo es más largo de lo adecuado, porque si es más largo, para que tengan una idea, bueno, para hacerlo práctico, la luz entra por acá, por la parte anterior del ojo, y la retina está plegada en la parte de atrás. Entonces, los rayos convergen y tienen que llegar al punto focal en la retina para que la visión sea nítida. En el momento en el que el ojo es más largo de la cuenta, entonces los rayos de luz van a coincidir antes del punto focal. O sea, el punto focal real de los rayos de luz van a estar antes del lugar donde se percibe la luz nítida. Entonces ahí vamos a ver borroso. Entonces de ahí vienen los problemas refractivos que ya todo el mundo conoce, que es la miopía, astigmatismo y también la hipermetropía. Entonces, los niños tienen con mucho más frecuencia estos problemas refractivos porque el ojo va creciendo a medida que el niño va creciendo. Entonces, los niños van teniendo diferentes dioptrías en su ojo a medida que la dioptría es el poder de visión. De visión, o sea, el poder de resolución del ojo. Resolución. O sea, va cambiando en el tiempo. Entonces, estos niños van a tener, al ver un teléfono de cerca, se van a acomodar a ver estos, van a desarrollar una visión de cerca muy fuerte, realmente, pero ha habido estudios que incluso han comprobado que acomodar tanto la visión de pequeño a una parte cercana va con el tiempo a crear miopía, porque no se va a adaptar tan bien a la visión lejana. Entonces, las personas que ven mal de lejos, borroso de lejos y ven bien de cerca, esos son los miopes. Aunque con eso en un principio, con el tiempo se va afectando la visión ya más cercana, pero cuando se vuelve más grave la miopía. Entonces, también los ojos necesitan descanso, porque nosotros producimos lágrimas. Cuando nosotros estamos acostumbrados, ya esto de manera general, hablamos todo público. Cuando nosotros estamos prestando atención a algo y más a un dispositivo electrónico, no nos damos cuenta de que no estamos parpadeando. Nos quedamos ahí. En Instagram, por ejemplo, dándole para abajo. Y parpadeamos poco, no nos hacemos conscientes. Entonces, esto evita que la lágrima que se produce parpadeando se produzca de manera adecuada. Y esto cree síndromes de ojos secos. Okay. Que al final son una molestia también. Además de la fatiga que va a crear los músculos de una estructura que se llama cuerpo ciliar para acomodar el cristalino a la visión de cerca, se van a fatigar por el uso continuo de nosotros estar viendo ese teléfono tan cerca. Entonces eso va a crear esa misma fatiga, va a crear el síndrome del ojo seco, disconformidad, muchas veces tan fuerte que nosotros empezamos entonces a preocuparnos, nos dan ataque de ansiedad por eso, y salimos a buscar ayuda. Y mira, cuando nosotros estábamos en la universidad, en esas semanas que eran fuertes de exámenes, parcial y todo eso, se daba el caso de que uno tenía más estrés y se acumulaba una fatiga X. Y muchas veces uno se iba temprano, se levantaba temprano y se iba temprano a la universidad y llegaba de noche a su casa. Yo a veces cuando estaba de camino a mi casa, que salía del metro, que iba a pasar por la calle, a veces se daba el caso de que yo de lejos veía como que no muy nítido, como que estaba borroso y concho, voy a necesitar lente. Y después me di cuenta que no, que era el hecho de que yo me fatigaba por todo el estrés estaba durmiendo poco, a lo mejor no me estaba alimentando muy bien. La visión se veía afectada, pero no era que yo tenía un problema refractivo como tú habías explicado. O sea, al tiempo que yo venía, descansaba, todo ya se ponía nítido de nuevo. Aunque, o sea, ese mismo estrés que nosotros vamos teniendo día a día nos va afectando muchísimo. Y si tú te das cuenta, en ese momento uno se levantaba todito con los ojos rojos. Sí. Nadie sabía por qué, porque dime, nadie le está prestando atención a los ojos. O sea, nadie le presta atención a los ojos hasta que se hace consciente de lo que está pasando en los ojos. Entonces,
Un ojo seco también te puede dar un problema dióptrico, o sea, un problema refractivo, porque la lágrima, aunque nadie lo crea, la lágrima también influye en eso. Si tú tienes mala lágrima, Sí, poca lágrima. es el lubricante. Exacto. Influye. Entonces, mientras tú estás descuidando el ojo, cualquier estructura te puede dar un problema, aunque tú lo veas lo menos necesario posible. Quizás ese fue tu caso. ¿Y cuáles serían los consejos que tú te darías con respecto a todo eso en la era digital y todo eso? Con respecto a la fatiga visual. Bueno, mira, hay que hacer pausas. Y eso no es solamente por la fatiga visual. Eso incluso ayuda como método de estudio. Yo no sé si tú lo llegaste a implementar. Yo lo llegué a hacer. No siempre, porque hay veces que uno tiene que leer agresivamente. Porque tú no tienes el tiempo. Entonces, ahí es más para lo que dejamos la cosa por último momento. Ahí es matarte leyendo. Pero si estás organizado y te gusta leer con tiempo las cosas y tomarte tu tiempo, disfrutar, lo ideal es que se tomen pausas. Y más en esta era digital. ¿Pausas para qué? Primero para tú despejar la mente. 20 minutos de concentración, incluso menos, 15 minutos de concentración. Tú leyendo un tema. Después de ahí, la información que te llega, tú la estás poniendo a bailar dembow en tu cabeza. O sea, tú no... tú de ahí, tú sabes que tú estás leyendo, pero tú muchas veces no estás coordinando lo que... Tienes que hacer una pausa. Por lo menos parate, flojar los músculos, ve hacia la afuera, hay por la una ventana. famosa regla que yo he visto por ahí por internet, que es el de 20-20-20. Yo te iba a mencionar esa regla y precisamente por eso te estoy hablando de las pausas. Porque hay muchas estrategias. Una es, tú a los 20 minutos tú haces una pausa. Uh-huh. O sea, la regla va 20 minutos en la pantalla. 20 segundos a 20 pies. O sea, son 20 segundos enfocando la vista pies. a 20 pies. A 20 pies de distancia. O sea, tú estás viendo la computadora, tú duraste 20 minutos trabajando, enfocado. O sea, estamos hablando de que todos los músculos del ojo están enfocados en un punto cercano. Porque mientras más cercano, más se contraen los músculos. Entonces, eso fatiga. Cuando tú mismo sabes, y estoy del gimnasio, que tú no puedes durar mucho tiempo con una pesa en la mano. Porque te va a cansar. Tú tienes que hacer unas repeticiones y la suelta. Okay. Así son los músculos del ojo. Se contraen y cuando, o sea, si tienen mucho tiempo contraído, se van a fatigar. Entonces tú duras tus 20 minutos, haces la pausa, te detienes, mira a una distancia de 20 metros. De 20 pies. Perdón, de 20 pies, que 6 son 6 metros. Gracias por la aclaración. Por 20 segundos. Pasaron los 20 segundos, entonces tú vuelves a lo tuyo. Esa sería una técnica. Esa es una. Hay más. Por ejemplo, la que yo te estaba diciendo, que es de 15, 5. Por ejemplo, por cada 15 minutos de tú leer algo, porque aquí no estamos basando solamente en la parte digital, pero también no podemos ir a la parte de un libro. Sí. No podemos ir, yo qué sé, a cualquier otra cosa. El punto es forzar la visión cercana. Tú tienes que detenerte, en este caso, 15 y das 5 hasta que llegue al minuto 20. Después de ahí, entonces tú sigues. O sea, yo leo 15 minutos y duro 5 minutos sin leer. Descansando. Tanto la visión como también la parte intelectual. Vale. Y después entonces continúa. Hay otra que es de 30, 35. ¿Y eso cómo funciona? Así mismo, lo mismo. Básicamente, dentro de los 30 minutos de lectura, tú coges 5 de eso, o sea, tú lees 25 y los 5 que restan, entonces para descansar. Ya sea, o sea, hay varios tipos de fatiga. Estamos hablando específicamente de la fatiga visual, sí, pero también hay fatiga muscular. Porque tú en una posición... Sí, hay una fatiga en la agudeza visual y otra ya sería en el mecanismo, que serían los músculos que se ven involucrados. Tanto en el ojo, pero también como tu postura, todo. Sí. O sea, también afecta cómo tú te estés sentando, porque la fatiga... Además de que también hay fatiga visual, también te da un dolor en el cuello, la espalda te empieza a doler y eso va a depender de la postura que tú tengas. Entonces, por eso siempre es recomendable. Además de tú pararte y ve a 20 pies, también es bueno que tú te pares, te relajes, hagas ejercicio de estiramiento y tú continúas. Eso ayuda muchísimo. Jorge, y para ya ir como dando finalización, ¿qué recursos existen acá en República Dominicana o qué organizaciones relacionadas como a la oftalmología, a la visión,
al hecho de promover la salud visual. O sea, existen, hay programas, hay fundaciones o algo así por el estilo. Bueno, sí, mira. O sea, fundaciones directamente yo no me he visto relacionado, tampoco tengo el conocimiento, pero sí tengo, o sea, el conocimiento de grupos, organizaciones que tienen como objetivo promover la salud visual y prevenir la enfermedad de la visión. Por ejemplo, con el que yo he tenido más contacto, con el Club de Leones. Ok, sí. Que gracias al jefe del servicio, el doctor Graciano, del servicio de oftalmología de Secanot, nosotros los residentes tenemos la oportunidad de vernos involucrados en esas actividades. ¿En qué consisten esas actividades? Bueno, nosotros organizamos, dentro del club hay, por así decirlo, como grupos, subgrupos. Esos grupos se organizan para identificar una problemática en una comunidad en específica. Puede ser en cualquier parte del país. Nosotros, por ejemplo, yo he ido a actividades en San Juan, he ido a actividades en San Cristóbal, he ido a actividades en San José de Ocoa, múltiples, hasta en Barahona yo creo que se han hecho. Por esa yo no fui. Pero nosotros vamos, atendemos a esa comunidad que tienen bajos recursos, que no tienen la posibilidad de pagar una consulta con un oftalmólogo, hacemos la evaluación y dependiendo del problema que tenga, que por lo general son conjuntivitis, ojos secos, nosotros vamos, le entregamos las muestras médicas que nosotros poseemos y que también las solicitamos para eso. Y tratamos de darle una resolución inmediata al problema del paciente. Pero hay pacientes que tienen ya condiciones más especiales que cuentan con un seguro del gobierno y que nosotros los invitamos a que vengan a Secanot. Y ahí nosotros ya le damos una atención más especializada. ¿Y tú no has tenido algún caso, aunque no tenga que especificarlo, pero como que tú digas, mira, este caso sí se puede utilizar de ejemplo con relación a la visión y a la salud mental? Bueno, sí. Tengo un caso. Es un poquito delicado. Es una paciente que ha tenido una condición de salud en específica de los ojos. Uh-huh. Y que ha durado, por ejemplo, para ponerte un tiempo estimado. Un tiempo estimado. 3 meses. ¿Ingresada? Ok. Recibiendo atención médica. Entonces, eso es un caso que en la paciente, por ejemplo, ahí podemos ver muchísimas cosas. Ahí podemos analizar muchísimas cosas. Es un caso muy complicado en los ojos, inflamatorio, que puede ver, está relacionado a la parte reumatológica, porque muchas enfermedades reumatológicas pueden afectar directamente al ojo, uh-huh, ya por mecanismos específicos que no voy a mencionar, que no vienen al caso. Pero esa paciente, debido a esa condición, tiene 3 meses ingresada. Y aunque el ojo tiene pronóstico, percibe algunos tipos de movimientos. Pero pronóstico positivo. O sea, me refiero a que todavía conserva la visión. Ok. Que tú tranquilizas bien el cuadro, haces unos ajustes y la paciente puede ver mínimo. O sea, no queda sin percibir la luz, para tener una idea. Porque cuando hablamos de ceguera parcial o total. Uh-huh. Ella percibe movimientos, percibe destellos de luz. Entonces muchas veces la gente con ese tipo de visión prefiere conservar sus ojos. Entonces por eso ella está ingresada y se le está dando todo el manejo del lugar. Pero la paciente se puede analizar muchas cosas en el ámbito de la salud mental. Podemos ver como una paciente que tiene un problema muy importante busca ayuda a su médico. Obviamente el médico responde, la responsabilidad de nosotros. Hacemos todo lo posible, está ingresada, pero ve como en el paso del tiempo el problema de tan complicado que es no se termina de resolutar. Y ahí hay cambios emocionales en ella misma, en los familiares que están con ella, que son muy interesantes de analizar, porque ahí vemos cómo ella llega con un ánimo diferente.
llega con mucho ánimo, ¿no? Que es un problema que se va a resolver. El médico, lo mejor. Después de Dios, los médicos siempre dicen eso. Y ve cómo en el tiempo, entonces el problema se ha hecho mucho más largo. Tú ves el agotamiento, tú ves el aislamiento. Tú ves que no solamente físicamente se va deteriorando, sino que mentalmente, hasta tú conversando con el paciente tú te vas dando cuenta. Y los familiares se ven afectados. Y los familiares también. Entonces, y el trato con los médicos, o sea, a lo mejor al principio, pregunto, ella veía tú mismo dices, como ella decía, mira, después de Dios los médicos, o sea, lo veía muy cerca de Dios. Entonces, ¿tú crees que luego de 3 meses, en el tiempo estimado que tú me diste, ella siga teniendo esa fe sobre el personal? Sí, ella la mantiene. Lo que ella, a través del tiempo, ha ido perdiendo la fe en sus ojos. Ok. Entonces, eso ya inmediatamente, una persona que no está viendo, ya ahí tú vas viendo cómo la cosa que nosotros estamos hablando, de cómo una persona que no puede realizar la actividad que quiere, que le gusta hacer, que no puede ver, o sea, más allá que ve sombras, que tú le haces así en los ojos, se va, poco a poco va afectando, se va aislando esa persona, va teniendo cambios emocionales, llanto de repente, que tú... Entonces, se relaciona muchísimo. Sí, y ahí tú ves la importancia. O sea, nada más hay que estar en el lugar. Porque muchas veces hablando, uno no se imagina las cosas. Uno no le dice por decirla, pero tú en el momento, viendo cómo van pasando las cosas, ahí tú... O sea, tú intentas como darle un poquito más de mente. Sí, ahí es que tú ya, como hablamos al inicio, del tema de un equipo interdisciplinario, habría sido 100% mucho mejor el trato y quizás su estadía. Claro y que sí. Aunque yo entiendo que tu generación y los que están ahí también, pues conozco a los otros también que están, a lo mejor sí tratan de la manera más humana posible el caso. Ustedes también se ven fatigados por esto, se ven... No, claro que sí. La lucha es de todos. Y es un tema de visión, que a lo mejor la gente entiende, no, mira, eso no está relacionado con la salud mental, pero sí, está relacionado. Sí. Bueno, señores, este ha sido ya el final del episodio. Yo espero verte por aquí de nuevo. No tiene que ser de vacaciones, puede ser un fin de semana. Cuando usted diga, jefe. Ok. Eso es así. Espero que todo lo que a salud se refiere en tu entorno vaya de lo mejor y va a ser así. Y, señores, esto fue Mentenautas.